Y últimamente se habla mucho de el ejército del amor. Hay una canción de Marta Sánchez que se llama Soldados del Amor. Creo que era así, ¿no? Pero hoy no vamos a hablar de eso. Vamos a hablar de los soldados de oscuridad. Y cuidado porque tú puedes ser un soldado de oscuridad. Vamos a descubrirte. Pero tranquilo que eso tiene solución. ¿O no? No lo sé. Ahora me lo explicará mejor Santos Ávila, que es nuestro conferenciante, terapeuta especialista en Ho'oponopono y también en otras técnicas de sanación y acompañamiento a la luz. Santos, bienvenido. Un placer. ¿Cómo estás? Bien. ¿Yo soy un soldado de oscuridad? ¿Tú no lo sabes? Yo no lo sé. Pues vamos a ver si lo puedes averiguar con lo que voy a explicar y lo podemos averiguar. Yo creo que somos todos un poco soldados de la oscuridad sin saberlo. Porque hasta que empezamos a ser conscientes. Cuando empezamos a ser conscientes, ahí ya podemos desertar y podemos salirnos un poco de todo ese proceso. Pero ¿sabes qué ocurre? Que no hay mejor soldado que el que no sabe que lo es. Amigo. Y Entonces, define soldado de oscuridad. ¿A qué te refieres cuando dices soldado de oscuridad? Bueno, no me gusta mucho hablar de polaridades del bien y el mal, porque al final todo es un proceso evolutivo, pero sí que tenemos que poner esa terminología para poder entender un poco lo que voy a explicar, ¿no? Entonces, digamos que hay un bando luminoso que quiere armonía, que quiere vivir desde el amor, que quiere vivir desde la paz, y luego hay otro bando pues, que quiere vivir a costa de los demás, manipulando y quiere instaurar pues, sus propias reglas, controlando a la gente, impidiendo que sean libres, impidiendo que puedan amar de forma libre y bueno, haciendo, digamos, cosas que atentan contra el amor incondicional, ¿no? Entonces, digamos que ese sería el bando de la oscuridad. Lo que ocurre es que dentro de sus filas hay mucha gente que cree que está en el bando de la luz, hay gente que se considera buena persona, pero aun siéndolo, está trabajando sin darse cuenta en el lado de la oscuridad. Ponme un ejemplo. Pues un ejemplo, es que cualquiera, ahora lo vas a ver, porque con lo que te voy a explicar yo creo que se va a entender. Ten en cuenta esta frase que te he dicho, no hay mejor soldado que el que no sabe que lo es. Entonces, si tú no sabes que eres un soldado y que estás trabajando para la oscuridad y te crees que eres buena persona y que estás haciendo las cosas bien, y eso no quita que seas buena persona y que tu intención sea esa, pero hay una parte de ti que puede ser que esté trabajando para la oscuridad sin tú saberlo. Esto, el bando de la oscuridad o el bando, vamos a decir, de los malos, aunque ya te digo que el tema de polaridad al final simplemente es para entendernos un poquito, lo sabe muy bien y siempre se ha encargado de manipularnos de forma consciente, en su caso, para que nosotros inconscientemente estemos trabajando para ellos. ¿Vale? Entonces, ¿qué ocurre? Mira, lo primero que hay que entender es que somos seres creadores. Lo que ocurre es que hay muchas personas que no se consideran creadores o no piensen que estén creando su realidad, su vida, porque lo que ocurre es que, no sé si se me permite decir palabras un poco más solantes, están creando una vida de mierda. Entonces, claro, hay que ser claro en esta vida. Hay que ser claro, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Cuando tú estás creando una vida desagradable que no te satisface, pues no te quieres hacer responsable de estar creando tú eso. Lo que ocurre es que lo estás creando con una parte de ti que tiene una información que precisamente genera esa vida que no te agrada, porque todavía no eres consciente del potencial que tienes y sobre todo porque la información con la que tú estás creando esa realidad, primero tiene que ver mucho con tu rama ancestral, con tus vidas pasadas, con un montón de cosas, pero luego aparte hay otras personas que son conscientes de ello y están inculcándote una información para que les hagas el juego a ellos y crees la realidad que ellos quieren crear. Pero tú de eso no eres consciente, por regla general, hasta que empiezas a tomar conciencia. Cuando empiezas a tomar conciencia, de repente dices, ostras, con mis pensamientos, con mis emociones, con las creencias estas que me han inculcado, yo estoy creando algo que no me apetece ni para mí ni para el resto del mundo, pero estoy colaborando porque no era consciente. Por eso te digo, eras como un soldado que tú te crees que estás haciendo el bien, que estás haciendo cosas, que te consideras buena persona, que tratas de hacer las cosas lo mejor posible, que tratas de evolucionar de forma consciente, pero aún así estás poniendo tu conciencia y tu energía, que son las dos herramientas con las que creamos realidad, la estás poniendo al servicio, vamos a decir, de los malos o de los que quieren generar caos y generar cosas que atentan contra el amor incondicional, ¿vale? Entonces, el tema está que ellos nos inculcan una información con la que nosotros les ayudamos a crear la realidad que ellos desean. Pero además, la gracia de todo, bueno, no sé si es gracioso realmente, pero lo que ocurre es que además ellos los hacen sin asumir demasiado karma, porque el karma lo asumes tú. Y te pongo un ejemplo que eso se va a entender. No es que no asuman una parte de karma, claro que lo asumen. Lo que pasa es que ellos te están incitando a que tú hagas cosas
o a que pongas tu conciencia o que te pongas tu energía en cosas concretas y con eso tú estás creando algo que atenta contra el amor incondicional, pero eres tú el que está ejecutando la acción, con lo cual la mayor cantidad de karma de esa situación te la generas para ti y no se la generan otros. Te pongo un ejemplo, es un poco, digamos, un poco delicado, pero yo creo que se va a entender. Imagínate que yo incito a alguien a matar a otra persona, te incito a ti a que mates a alguien, ¿vale? Entonces, yo voy a asumir una parte de karma porque lo que estoy haciendo está atentando contra el amor incondicional, pero el que va a ejecutar la acción, si me haces caso, eres tú, con lo cual la mayor parte de karma te la vas a llevar tú. Pongamos que yo me llevo un 20% por haberte incitado, pero tú te llevas el 80% porque eres el que ha ejecutado la acción. Y el karma hay una acción, hay una reacción, es decir, tú haces algo y aunque tú puedas decir, no, pero la culpa la tiene Santos que me ha dicho que lo haga, pero el que has decidido hacerlo consciente o inconscientemente eres tú. Y el que hace la acción es el que luego se lleva la repercusión de esa acción que ha hecho. Entonces, por eso te digo que al final, aunque yo sea el que te incito, el promuevo de que tú hagas algo, yo no te estoy obligando. En principio. Aclaremos que Santos nunca ha pedido que mate a nadie. No, ni mucho menos. Ahora. No, a ver, eso sí, está bien, es que lo aclaremos, que a ver si van a pensar que estamos aquí diciendo lo que no es. Pero lo que vengo a decir es que el bando de la oscuridad juega mucho con esto a través de la programación que nos extienden por muchas vías, ¿vale? La gente se piensa que los informativos están para informar y los informativos están para programar. Muy bien. No están para informar. Pero cuando digo informativos, voy más allá. Las películas, todo, las series, los programas, todo está destinado para programar. Hay cosas en las que se ve mucho más fácil, con mucha más claridad, pero hay otras que no. Lo que ocurre es que tú imagínate que este ejemplo que yo he puesto así bastante duro, imagínate que a través de una película que la ven millones de personas en el mundo, se instala una información concreta que queremos que el subconsciente de las personas que lo ven empiecen a desarrollar esa idea en su mente. Entonces tú puedes ser muy buena persona, como te decía, tú puedes ser una persona y eres terapeuta y estás queriendo ayudar a todo el mundo, o tienes un programa como que tú que quieres dar a conocer la información para que la gente pueda sanar, crecer y evolucionar, pero aún así, en el momento que tú estás incorporando en ti toda esa información que te transmiten a través de películas, a través de noticias, a través de diferentes programas, inconscientemente estás sumando tu conciencia y tu energía a crear esa realidad que ellos están tratando de hacer. Y esto lo vemos, como te decía, en muchísimas películas. Ten en cuenta todas estas películas que son éxitos de taquilla, que llegan a millones de personas, en las que hay peleas, en las que siempre te están tratando de vender una idea. Lo que ocurre es que como te la venden desde el entretenimiento, parece que no está ocurriendo nada. Y además, no solo te la venden del entretenimiento, sino que además la asocian a emociones bastante importantes. ¿Pero tú crees que eso lo hacen a propósito o es algo...? Sí, esto está hecho a propósito. ¿Sí? Esto está hecho a propósito para crear una realidad en la que estos que quieren controlar el mundo puedan seguir controlándola. Pon un ejemplo de película que nos haya programado para lo que estamos viviendo ahora. Es que no sabía ahora por dónde empezar, porque yo creo que todas. Es que no creo que no se escapa ninguna. Ya no a lo que vivimos ahora, sino para otras realidades que se quieran hacer. Sí. De repente tú ves una película en la que te están tratando de vender las bondades, por ejemplo, de la eutanasia. O las bondades del aborto. O las bondades, no quiero entrar aquí en si es correcto o no es correcto, quiero decir, aquí no estamos hablando de ideología, estamos hablando de que cada película quiere implantarte algo que los que están, digamos, que pagan esa película, los que están invirtiendo en esa película, quieren instaurar en el mundo, ¿no? Y de repente quieren instaurar que tú veas normal, pues por ejemplo, invadir un país y generar una guerra. Y de repente te hacen películas de soldados donde los soldados son los salvadores del mundo, son buena gente, tienen sus principios y lo están haciendo por el bien mayor, pero con eso de alguna forma te justifican que luego cuando en el mundo, entre comillas, real ocurre una guerra, lo veas con normalidad, como decir, no, bueno, es que están queriendo un bien mayor para la humanidad, aunque detrás de ello haya unos intereses que muchas veces no nos enteramos, que siempre tienen que ver con el dinero, con el poder y con ciertas cosas que no son la realidad de lo que te están tratando de vender. Entonces, aquí yo hay una cosa que siempre aconsejo. Bueno, primero, de entrada, es intentar dejar de ver la mayor cantidad de este tipo de programas. Cosas que nos bajan la vibración, como los informativos, porque lo que te decía, no son para informar, sino son para programar. Películas, no digo que tengamos que dejar de ver todo lo que nos gusta ver o poner de lado todo el entretenimiento, pero sí que hay que empezar a verlo de forma consciente, porque cuando tú ves algo de forma consciente, el impacto que tiene en ti a nivel de control, a nivel de que tú cedas tu energía y tu conciencia es mucho menor. Te pongo un ejemplo, la publicidad, ¿vale? Cualquier anuncio. No es lo mismo que tú veas un anuncio que te impacta y te llama la atención sin ningún tipo de conciencia que tú veas un anuncio sabiendo lo que te está queriendo vender.
Si tú sabes lo que te está queriendo vender, luego lo puedes comprar o no lo puedes comprar, pero ya sabes que te está queriendo vender algo. Entonces la publicidad funciona así y aún así, aún sabiendo que te quiere vender algo, funciona muy bien, ¿vale? Porque a través de muchos inputs, de mucha exposición a ciertas informaciones, pues se va instalando en tu interior. Pero con una película, con una serie de televisión o con algún tipo de programa, el impacto es mayor porque tú no sabes lo que te están queriendo vender, no es tan obvio. Es decir, si tú ves un anuncio de una colonia, sabes que te está queriendo vender de la colonia. Te puede llamar la atención porque la colonia, el bote es bonito, porque el olor o la marca o lo que sea te llama la atención. Pero ¿qué ocurre? Cuando tú ves una película, normalmente la ves con la vista de entretenerte, es decir, voy a entretenerme, voy a ver esta película, me gustan las películas de guerra o de héroes, o me gustan las películas de humor o de relaciones de parejas, lo que sea, ¿no? Comedias románticas. Pero ¿qué ocurre? Tú no vas con una visión de decir, esto me está queriendo vender algo. Vas simplemente con una visión de, bueno, voy a pasar el rato, voy a ver una película, me gusta el cine, me gusta pues comer las palomitas mientras veo el cine, pero no vas con esa idea de me están queriendo vender algo, con lo cual muchas veces sales de la película con algo que se te ha vendido pero ni siquiera te has enterado. Claro, si eres consciente de ello ya no te entra. Te afecta mucho menos. No digo que no te afecte del todo, pero algo te afecta menos. Es decir, si yo sé que tú con esta película me estás vendiendo que yo me polarice en tal área en concreta o que me ponga a favor de, yo qué sé, de un ataque militar o me ponga a favor del aborto, o me ponga a favor de la eutanasia, o me ponga a favor de otra cosa, si yo lo veo con esa conciencia sabiendo que me está queriendo vender eso, es como que de alguna forma yo puedo valorar si realmente me interesa comprar eso o no me interesa comprarlo. Pero cuando es algo así como a nivel subliminal, que tú no te estás enterando muy bien, sino que todo ocurre a través de una historia que es muy bonita, y mira, me encanta la protagonista, o me gusta mucho cómo actúa el protagonista, o me gusta la historia, ahí tú muchas veces no te estás enterando de la programación que te están inculcando. Y entonces lo que ocurre es que esa programación está llegando a tu subconsciente porque no hay el filtro de tu conciencia en el que te das cuenta, ¿vale? Entonces esto es de lo más peligroso que hay. Y hay personas que esto o sea, no lo aconsejo a nadie, a estas personas que duermen con la tele puesta. Bueno, que la apaguen, por favor. Programación. Claro. Además, en el momento que el inconsciente está abierto. Claro, ahí está más receptivo. abierto el inconsciente y ni siquiera te das cuenta de lo que está introduciendo en tu interior. Entonces, si te ayuda a dormirte escuchando algo, búscate un ponente en Pandora que te guste. Eso. Escúchalo, Muy bien, algo Santos. que te motive. Muy bien. O sea, búscate alguna cosa que realmente te motive y te hable pues de empoderamiento tuyo. No de ceder tu energía y tu conciencia a otras cosas, porque como te digo, a nivel mundial lo que estamos viviendo ahora y lo que vivimos cada cierto tiempo de crisis y de historias son cosas que te van inoculando. De repente las noticias no paran de decir, hay una crisis, hay una crisis. Tu subconsciente se siente bombardeado por esa información, la asume como una realidad y evidentemente tu energía y tu conciencia se dedica a trabajar a crear sin esa ser realidad. Consciente de ello, esa realidad que a los que le interesa, que son los que van a sacar dinero o van a sacar partido o van a sacar poder de ello, son los que te han inoculado. Claro, esto lo hacen con una o dos personas, no pasa nada. Ahora, si hay millones de personas que reciben esa programación, y esto menuda realidad. Claro, y esto ocurre. Ten en cuenta, por ejemplo, el cine de Hollywood. El cine de Hollywood llega prácticamente a casi todo el planeta. Y el cine en general, pero quiero decir, Hollywood pues tiene una maquinaria de hacer cine que llega a muchas partes, han creado un sistema de estrellas, un star system muy muy importante en el que de repente pues tú vas a veces a ver una película porque te gusta el cabeza de cartel, dices, me gusta fulanito que es el protagonista o la protagonista, y la vas a ver sin cuestionarte muchas veces ni de qué va la película ni lo que te están tratando de vender. Entonces, para mí hay una recomendación muy importante, es decir, a partir de ahora, cada vez que me hagamos algo, tratemos de mirarlo con esta conciencia de qué me estás queriendo vender. Fíjate en una cosa, que esto, a ver, es para plantearse. Alguno dirá, bueno, esto es casualidad o no. A mí me gusta pensar que nada que sucede en la vida es casual. Justo estalló la pandemia. ¿Qué serie estrenó Netflix que tuvo un gran éxito? Justo estalló la pandemia. Una serie que se llamaba igual, Pandemia, y que hablaba del virus. Y de un virus que causaba muertes en todo el mundo. O sea, justo cuando estalló la pandemia. O sea, la serie ya se había producido con tiempo, con antelación. Mira, justo coincidió que el mes de marzo de este año, que es cuando estalló la pandemia, la primera ola de la pandemia, se estrenó esa serie. No solo eso, las televisiones empezaron a programar, obviamente, películas como, por ejemplo, Estallido y otras más. Steven Soderbergh, una película sobre virus también, Steven Soderbergh, no me acuerdo del título ahora, pero también se pudo ver en televisión. Y además, en todas las plataformas
coincidió en el mes de marzo, se estrenaron un montón de series y películas sobre zombies. Pero zombies cuyo origen es vírico. O sea, la gente se convierte en zombie porque coge un virus y se convierte en un zombie, con lo cual son una amenaza para los demás. ¿Y tú qué tienes que hacer? Pues correr, el mundo es una amenaza, esconderte donde sea. Es decir, esa programación sucedió en el mes de marzo, con todas esas series, películas, y ahora estamos donde estamos, que la gente tiene miedo el uno del otro, uno por andar por la calle ya sin mascarilla es un peligro andante, con mascarilla también, no te salvas de eso, y relacionarse con los demás también es un peligro porque, bueno, te puedes convertir en un zombie, ¿no? En cierta manera, no sé. Mira, voy a ir más allá de esto que dices, que es súper interesante. Yo reconozco que soy bastante fan de las series, me gusta mucho ver series, también. ¿vale? Es, quizás a nivel de producto audiovisual es de lo que más consumo, ¿vale? Más que incluso que las películas. Me gustan también mucho las series de médicos, de temas médicos. Y este año, curiosamente, en todas las temporadas de todas las series que yo veo de médicos, que son unas cuantas, en todas había algún capítulo dedicado a una pandemia. Antes, supuestamente, porque se habían rodado, se rodaban con tiempo, antes de que todo esto estallara. Entonces dices, bueno, claro, es normal que en una serie de médicos pues haya algún capítulo que lo dediquen pues a un virus. A un virus, sí, lógico. Sí. Pero qué curioso que en todas las temporadas, de casi todas las series estas que te digo yo que he visto, había algún capítulo dedicado a cosas similares a esto. Entonces dices, ostras, o aquí hay alguien que es muy visionario, que sí, que no digo que no los haya. Puede ser. Pero, o aquí hay alguien que realmente está queriendo reforzar una realidad o crear una realidad con el subconsciente de todo el mundo. Entonces esto es importante por lo que te decía. Mucha gente piensa que no está creando su realidad. ¿Por qué? Porque la está creando con la información que otros les ponen. Entonces, claro, tú estás creando algo con lo que no te identifica. Decir, pero ¿cómo estoy creando yo esto? Si esto no tiene nada que ver conmigo. Yo quiero crear una vida feliz, quiero crear una vida próspera, una vida con salud, con armonía, pero dices, no, yo estoy creando pues, el caos que estoy creando, tengo una crisis económica, tengo un problema de salud, tengo no sé qué. Entonces no identificas que tú eres un ser creador. ¿Por qué? Porque, como te digo, lo estás haciendo con una información que otros te están implantando. Entonces, hasta que tú no te das cuenta de que realmente sí que eres creador, pero por el momento se están aprovechando de ti los que saben cómo manejar todo esto, ahí es cuando tú empiezas a ser un poco más consciente y puedes ir soltando todo esto. No es algo fácil, ¿eh? Porque estamos tan imbuidos por toda esta información que nos cuesta mucho salirnos. Entonces hay que ir haciendo pasito a pasito. Entonces, ¿qué pasitos os recomiendo? Pues lo que te decía, dejar de ver noticias. Las noticias, no, como he dicho, no son para informar, son para programarte. Además hay que tener en cuenta cuando necesitas recibir algún tipo de noticia porque sea importante para ti, te va a llegar de alguna forma. Te va a llegar por un amigo que te lo dice por WhatsApp, te va a llegar por tu madre que te llama para decir mira lo que ha pasado. La información importante te llega. Te llega, con lo cual es como que te tienes que aislar un poquito de eso porque esa información te está programando en miedo, te está bajando vibración. Todos los programas de cotilleos y de cosas así, también. Todo esto te baja la vibración muchísimo. Pero no solo te baja la vibración, sino que como estás con tu vibración bajita, te predispone a lo que sea que digan ahí, a lo que sea que te anuncien, a lo que sea que te quieran vender, que sea mucho más fácil vendértelo, porque tú estás con tus defensas bajitas y no te das cuenta. Estés vibrando bajo y de repente te pone un anuncio de no sé qué y eso se te queda como en el subconsciente, no te has enterado mucho, pero como no estás fuerte a nivel energético, porque como te digo, te ha bajado tu vibración, estás como mucho más susceptible. Y esto ocurre también con las películas. Y pasa algo que es curioso, ¿eh? A mí me ha pasado. Hay días, porque es normal, no siempre puedes estar vibrando ahí en lo alto. Hay días que vibras bajo por disgustos que puedes tener, bueno, frustraciones que cada cual puede tener porque somos humanos, ¿no? Pues a mí en esos días, a veces, pongo la tele o sale un programa de cotilleo y me quedo enganchado viendo ese programa. O programas de política, que sabemos que todo es programación. Cuando tengo la vibración baja, me quedo enganchado a esos programas. Y ahí ya me doy cuenta, por suerte ya soy un poco consciente, digo, yep, ¿qué está pasando aquí? En ese momento no me interesa contenido que me suba la vibración, quiero contenido que me enganche ahí. Es como una adicción, una cosa extrañísima. Sí. Por lo tanto hay que subir la vibración rápido, claro, porque si no... Cuando te das cuenta cuando te das cuenta de eso hay que cortarlo. Ocurre con, mira, esto la gente lo va a identificar mucho. Cuando tienes una relación y has tenido un problema con la relación o has roto la pareja, de repente lo que te apetece escuchar es música dramática, cosas todo dramático, cosas de duelo, de drama. Sí, triste. Entonces de repente te vas a la música, no sé si la música country, de esta que es siempre muy emocional, ¿no? Pero ¿qué ocurre? Que eso no estoy tampoco en contra de ningún tipo de música ni nada. Lo que pasa es que no es lo mismo, tiene su momento. No es lo mismo que tú escuches una balada
dramática, cuando estás feliz y contento, que sí que te bajará algo la vibración, pero tampoco te va a afectar mucho, que cuando tú estás ya en un momento con depresión o con la moral bajita, de repente te pones eso y te acabas de hundir en la miseria. Y este tipo de programas son como vampiros, porque te absorben muchísimo. Ocurre mucho en las redes sociales también, de repente te enzarzas con una historia, con otra... Dímelo a mí. Sí, además lo sé, pero nos pasa a todos, porque de repente es como que no puedes evitar polarizarte en algo, Yo me engancho. pero luego llega un momento que dices, Sí. ¿para qué estoy invirtiendo mi energía aquí? Me pasa ¿Y para qué estoy haciendo esto? Si sé que el otro tiene su programación y por mucho que yo intente explicarle y justificarle, no lo entiende, hasta que llegue el punto de que estemos en el mismo nivel de conciencia o nivel evolutivo, que lo entendamos. Sin decir si yo soy más evolucionado o el otro. Simplemente estamos chocando porque tú tienes unas creencias y yo tengo otras. Y no las vas a cambiar. Y no las cambias. Entonces muchas veces no nos damos cuenta que ahí estamos perdiendo un montón de energía que la podíamos ocupar en crear el proyecto, el futuro, lo que sea que queramos crear. O meditar o relajarnos. Claro, con esto ocurre. Mira, yo hay una de las técnicas de las que hemos hablado aquí de Ho'oponopono, digo, mira, si tienes que ver noticias o tienes que ver películas chungas, haz Ho'oponopono mientras las ves, por lo menos, porque mientras tú te mantienes con el gracias, por lo menos estás borrando la programación que hay en ti que te hace ver eso. Pero como un gracias interno diciendo gracias. Sí, tú puedes ver la película y repetir gracias mentalmente todo el rato. La vas a entender igual, quiero decir, no es que te vayas a perder el hilo por repetir gracias. Gracias. No, porque tú estás viendo la película y estás pensando también en cosas de la película, en cosas de historias. Te cuento una cosa que me pasó, ahora venía recordando cuando venía para aquí, para Plató. Yo ya te digo, me gustan las series y hubo una temporada que estuve muy enganchado a una serie que es bastante conocida, ya tiene unos años, la serie 24, del Kiefer Sutherland, ¿vale? Es una serie en la que él hace de pues es como, no sé si un espía o un agente de la CIA o de alguna de estas agencias americanas, y bueno, pues lucha contra criminales, contra terroristas, desactiva bombas y hace un montón de cosas. La serie está muy bien organizada porque cada temporada son 24 capítulos, pero cada capítulo supone que es una hora de un mismo día. O sea, sucede a tiempo real. Sí, es como si fueran 24 horas, pero en 24 capítulos. Entonces, el enganche que te genera este tipo de historias es tan grande que a mí lo que me pasaba es que no solo me alteraba muchísimo a nivel emocional, me generaba un estrés grandioso, pero no podía evitar querer ver el siguiente capítulo, sino que además por las noches yo soñaba que desactivaba bombas, que luchaba contra terroristas y hacía todo lo que hacía el personaje principal de la serie. Entonces, esto puede parecer muy divertido, pero es importante entender que te está generando un estrés y que estás gastando una energía con ese proceso. Por tanto, tenemos que empezar a ser conscientes de todo esto para que nosotros podamos gestionar nuestra energía, utilizar nuestra conciencia en aquello que realmente queremos crear y no en lo que otros quieren que creemos. Como digo, no es fácil porque la oscuridad juega mucho con eso, con el hecho de que tú no te des cuenta de que estás siendo un soldado de ellos, que estás poniendo tu conciencia en todos esos dramas que te están vendiendo por la televisión, por las películas, por todo. Entonces, como digo, no se trata de que dejemos de mirar la tele o de hacer... Yo lo recomiendo realmente, pero si no lo puedes hacer, por lo menos empieza a mirar las películas y todo lo que veas con la vista o con el pensamiento de ¿qué me está queriendo vender esto? Porque si tú descubres lo que te está queriendo vender, ya es más fácil, o sea, es más difícil que lo compres de forma inconsciente. Puedes decidir comprarlo si te interesa, porque a lo mejor estás de acuerdo con lo que te están queriendo vender, pero como mínimo ya sabes que te están tratando de inocular una información que, si no la detectas, si no la percibes, va a condicionar tu vida sin siquiera que tú seas consciente de ello. Y encima vas a estar creando un mundo del que luego te vas a quejar, decir, pero si yo quiero un mundo maravilloso, pero tú estás colaborando en crear un mundo que no es tan maravilloso. Entonces, para mí es importante que la gente entienda esto y que de alguna forma lo utilicemos desde la conciencia, ¿no? Empezando a proyectar realmente lo que queremos crear y cediendo nuestra energía precisamente a lo que queremos crear y no a lo que no. ¿Vale? Lo que pasa es que, como te decía al principio, no hay mejor soldado que el que no lo sabe. Entonces, cuando tú no lo sabes, pues es como que no... Es también como una enfermedad. A veces tenemos enfermedades en el cuerpo que se detectan cuando ya es tarde, a veces porque se han ido generando algo. Tú no has sentido un cáncer, por ejemplo. A lo mejor no has sentido nada a nivel interno, ya sea porque estás desconectado de tu cuerpo o porque simplemente ha pasado de una forma desapercibida. Y cuando te das cuenta, pues es como que ya está ahí o sea, se ha desarrollado toda la enfermedad, ¿no? Porque no lo has detectado, ha pasado ahí como invisible. Y esto ocurre lo mismo, hasta que tú no empiezas a ser consciente de esto, ocurre de forma invisible. Y tú puedes, como te decía al principio, puedes ser la mejor persona del mundo, puedes estar queriendo un mundo lleno de paz, de amor, y puedes estar tratando incluso de esforzarte por poner tu granito de arena en eso, que por otra parte, si no empiezas a actuar
con consciente en esto que estoy explicando, sigues sumando tu energía a esa oscuridad de la que quieres precisamente salirte o la que quieres liberarte. Tanto el primer paso es ser consciente de cómo nos manipulan, de cómo nos programan. Eso ya es importante para que no te afecte demasiado. No ver ningún telediario informativo, de estos lo que hacen son grandes programadores. Tampoco dormirse con la televisión encendida, sobre todo si estás viendo informativos o te van a meter ahí información perniciosa. Distinto es que puedas ver un documental, como por ejemplo El Secreto y Tú qué sabes, o tantos documentales o películas, ¿no? El Guerrero Pacífico, no sé, hay tantas películas que realmente sí que te pueden inspirar y mira, te puedes dormir viendo esa película, incluso te puede ir bien porque te puede programar para el éxito, para la resiliencia, bueno, para sacar tus mejores virtudes y al menos ser feliz. Claro, siempre estamos recibiendo información. Siempre. O sea, esto no es Eso algo no que se puede evitar. no lo podemos evitar. Lo que sí que nos podemos enfocar en aquella información que nos empodera. Ahí está. No en la que empodera a otros para crear lo que otros quieren, que a veces atenta con lo que precisamente queremos nosotros. Entonces, ahí también hay que ir poco a poco siendo consciente. Es decir, esta información me empodera, el ver esta película me empodera, el ver este documental o el enfocarme en esta discusión o en esta historia me está empoderando o estoy perdiendo energía, ¿vale? Esto lo digo a menudo. Los chamanes antiguos, los actuales también, pero los chamanes antiguos lo tenían clarísimo. Y ellos, todas las técnicas que desarrollaron, las desarrollaron en función de recuperar la energía que iban perdiendo y en la de mantener la energía sin perderla. Porque cuando tú tienes energía, tú puedes crear tu realidad con mucha más facilidad. Pero cuando la vas cediendo con este tipo de cosas, luego quieres crear algo y no puedes. Y luego estás agotado y te cuesta crear cualquier cosa que quieras, por sencillo que sea. Y tienes como que esforzarte el doble porque no tienes la energía suficiente para moldear la realidad en base a tu capacidad creadora que tienes. Entonces, yo creo que es una cuestión de elegir entre si quieres seguir sirviendo a los que no están buscando tu beneficio o si quieres empezar a servir a tu propio proceso, a tu propia alma, a tu propio proyecto luminoso o a tu propia misión de vida. Fíjate lo que dice por aquí Germán Molina: lo siento, perdóname, te amo, gracias. Ho'oponopono. Eso me desconecta de la programación. Muchas gracias. Y aparte dice que lo practica y es cierto. Es una buena manera de poder incluso poner un escudo para que esas malas vibraciones no entren. Y ser conscientes de todo lo que pasa. Analizar un poco también, que te lo puedes tomar como un juego, y a veces me lo tomo como un juego. Cuando veo una serie o un informativo, una tertulia política, me lo tomo como un juego. A ver cómo me quieren programar, a ver qué argumentos utiliza el que dice que es de izquierdas, el que dice que es de derechas, ¿no? Y a ver cómo nos quieren liar a todos, e incluso a veces cómo manipulan a toda la población y ponen un objetivo prioritario, ¿no?, en el coco, cuando en realidad eso ni es prioritario, ni es realista, ni es nada, pero te lo meten allí, ¿no? Y eso es un juego, yo me lo paso en grande. Sí, mira, hay unas series que son ideales o series o películas ideales para esto, que son todas las que tienen que ver con temas políticos o con temas de juicios y abogados y demás, porque ahí siempre están tratando de polarizarte. Es decir, tenemos series de estas del presidente de Estados Unidos, que vive en la Casa Blanca y no sé qué, no sé cuánto, y ahí todo lo que te hacen parece entretenimiento, pero es mucho más que entretenimiento. Ahí te están programando, te están metiendo ideas para que luego cuando hagan ellos las decisiones que toman a veces a nivel político, a nivel de diferentes cosas, pues como que las veas con claridad. Y también se ve muchas veces los dos bandos que hay pues en casi todos lados, pero también en América, entre los republicanos, los demócratas, y entonces pues ahí como puedes ir viendo el hilo. No hace falta ni siquiera que te interese la política, simplemente es un ejercicio de ver cómo te están tratando de polarizar en unas cosas con otras y cómo te están tratando de vender a veces cosas que son invendibles desde un punto de vista humano, pero que te los están intentando colocar ahí para que tú, cuando eso sí ocurre, que seguramente va a ocurrir porque ya lo estarán planificando, lo veas como con normalidad. Entonces hay que ser muy crítico y sobre todo, ya te digo, uno de los trucos, cada vez que veamos un programa, cada vez que veamos una serie, una película, tener en cuenta esta pregunta: ¿qué es lo que me está tratando de vender? ¿Qué idea me está intentando inculcar? Porque si la detectas es mucho más fácil que te afecte menos. Claro. Es como que la desactivas. No al 100%, porque evidentemente algo te queda, pero no viene con la misma intensidad. ¿Y Santos Ávila cómo nos puede ayudar precisamente a no ser un soldado de oscuridad? O al menos darnos cuenta y hacer un cambio. Pues yo puedo ayudar con las terapias que hago, con las cosas que hago, con los libros que he publicado, que en realidad todo lo que yo hago, mi objetivo siempre es tratar de empoderar a la gente, no empoderarme a mí. A veces le digo a algún cliente cuando me dice algunas cosas, digo, no, a mí no me tienes que empoderar, no te ocupes de eso. Empoderarme me tengo que empoderar yo.
Tú te tienes que empoderar tú y si lo puedes hacer porque yo te ayude o porque yo te acompañe en el proceso, bien. Pero yo no quiero que nadie me empodere porque ese poder dependería de los otros y no de mí. Y el verdadero poder es cuando te lo das tú a ti mismo. ¿Por qué tengo que llamar a Santos Ávila? Bueno, pues lo puedes llamar si estás viviendo un proceso en tu vida en el que necesites pues un acompañamiento para hacer ese proceso, si estás en un bloqueo, si estás en una necesidad de comprender cosas, si estás... yo últimamente, sobre todo, lo que más hago es acompañamientos en los procesos evolutivos de la gente. Es decir, les acompaño a que entiendan cosas en su vida, a que tomen conciencia de cosas en su vida, a que tomen conciencia no solo de los bloqueos, sino de cómo ir resolviéndolos. O sea, yo creo que cada vez me estoy especializando, la vida me está llevando más a ese camino, ¿no? Ayudar en los procesos, y lo hago con las terapias, con los registros acásicos, lo hago con las sanaciones que hago a nivel energético, con el chamanismo angélico, con todo esto que hago, que está ya como enfocado en eso. Yo en todas las terapias que hago y en todas las consultas siempre les doy información a la gente para que hagan tareas. Porque si no hacen tareas y dependen de lo que hacemos en la sesión, me están empoderando a mí o me están tratando a mí como si fuera una pastilla, y yo no soy una pastilla, no me interesa serlo, y lo que a mí me interesa es que ellos tomen responsabilidad en su historia, que yo les pueda acompañar, perfecto, necesitamos compañía a veces de personas que nos ayuden en los procesos, pero ellos se tienen que querer implicar. Yo no me interesa tampoco que me venga a contactar a alguien que no esté dispuesto a asumir responsabilidad en su vida. Esto no me interesa a mí, ni como terapeuta, ni como formador, ni como escritor, ni como nada. Entonces ya te digo, todo lo que estoy haciendo en mi canal de YouTube, en las charlas, en los libros, en todo lo que hago, va en esa dirección. Pero porque sé que esa dirección es con la que yo mismo me empodero, ayudando a otros a empoderarse. Y tomando conciencia de este tipo de cosas. Esto yo ya te digo, a lo mejor hace 10 años o incluso menos no era consciente tampoco de esto. Y no quiere decir que yo no colabore en algo también como soldado de la oscuridad, porque hay cosas que se me pasan a mí también. Pero cuando empiezas a tomar conciencia de esto, puedes ir retirar tu conciencia y tu energía de todos estos procesos. Cuando uno, Santos, empieza a hablar, y aquí en tono también no me da culpa, ¿eh? Todos tenemos una responsabilidad. Cuando tenemos un micro delante, tenemos una responsabilidad. Cuando te diriges a una audiencia y demás. Sí. Cuando hablamos de colapso financiero, de crisis, de que el empleo está fatal, de que esto va a ir peor y espérate que ahora se activará el Nesara, el Gesara, esto y lo otro, hablamos del nuevo orden mundial y del cabal y todas estas cosas, ¿realmente estamos haciendo un servicio? ¿Estamos ayudando a alguien? ¿O estamos programando realmente a otra persona? Yo creo que le estamos dando fuerza. O sea, no estoy en contra de que se hable de vez en cuando. Como hoy. Yo estoy hablando hoy de la oscuridad, pero porque creo que es importante saber cómo funciona para poder protegernos. El problema muchas veces es cuando abusamos de esto y dedicamos demasiado tiempo en darle vueltas. Yo he planteado el tema, pero luego te he explicado cosas que podemos ir haciendo para resolver y sanar esto. Me interesa más esa parte. Eso es lo que yo más me enfoco. Siempre, en casi todo lo que hago. O sea, a mí me interesa los recursos, cómo podemos solucionar el tema. Si te quedas en la denuncia... Lo que pasa que a veces, para saber cómo solucionar el problema, tenemos que saber cuál es el problema. Ahí está. Lo que ocurre es que yo no soy muy partidario. De hecho, no estoy en contra, en general, de lo que hagan otras personas. Pero no sigo tampoco mucho... de vez en cuando a lo mejor sí que caigo también en un poco que de repente te enganchas viendo algo que dices, cuando llevas 10 minutos digo, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Para qué estoy viendo esto? ¿De qué me sirve? ¿Me empodera o no me empodera? Pero yo juego mucho con este tipo de preguntas. Es tentador, porque cuando hablas de estos temas, y yo lo he visto, cuando hablas de estos temas se dispara la audiencia, se dispara. Sí, Pero mira, yo no soy partidario, otra cosa que no soy partidario, y no lo critico a otros compañeros que lo hacen, no soy muy partidario tampoco de hacer predicciones, ¿vale? Que sé que aquí, por ejemplo, en el programa lo hacen y está genial, y yo muchas veces las veo, quiero decir que no es que esté en contra, pero no soy muy partidario porque creo que cuando tú das una idea de algo, sobre todo si es algo negativo, como haya muchas personas que estén viéndolo y que se lo estén creyendo y que lo estén interiorizando, estás programando igual que en las películas y lo otro que estaba explicando. Entonces, tampoco... Estás jugando al mismo juego. Claro, es el mismo juego, y sí que a lo mejor tú lo has visto en tu mente como vidente o como clarividente o como persona perceptiva, y no, ya te digo, no estoy en contra, pero creo que hay que mirarlo un poquito también con esa perspectiva, es decir, esto que han dicho no me interesa, por tanto no le voy a ceder mi energía a esto. Estoy de acuerdo contigo, Santos. Por cierto, que si alguien quiere ponerse en contacto con Santos, ahí tenéis su página web, que es santosavila.com. Hay que decir también que Santos es docente, profesor en Aulas Pandora, tiene varios talleres, cursos en aulaspandora.com, ya sabéis, la academia oficial online de la Caja de Pandora, y ahí también puedes adquirir todos los talleres que se habla pues de Ho'oponopono, se habla todas estas enseñanzas que nos transmite
en los programas, pues ahí lo tenéis recogido, bien encapsulado para que lo podáis ver en vídeo de manera fantástica en cualquier momento, ya que ya está grabado, lo podéis adquirir ya si queréis en aulaspandora.com, y si queréis hablar con él, pues santosavila.com. También, si tenéis ocasión, podéis ir a esa misma web, podéis ver los libros que tiene a disposición, que son todos muy interesantes, divertidos también, y libros para el despertar de la conciencia, que es lo que tanto necesitamos. Santos, gracias. Un placer. Por estar en siempre. Pandora.